por tanta bondad, tanto amor y tanta misericordia para con nosotros. En este día, Señor, tenemos gratitud delante de ti. Te rogamos en esta hora que tú nos ayudes, Señor, que ayudes este vaso para poder hablar algo acerca de tu palabra, de tus propósitos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el primer pasaje lo voy a leer yo, y está en el Salmo 23, hermanos, el Salmo 23, que es un salmo muy conocido. ¿Quién no ha leído alguna vez el Salmo 23? Uno lo ve incluso por ahí escrito en los cuadros, al frente de una pintura, el Salmo 23, que es un bello salmo. Amén. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Hermanos, el Salmo 23, como decía, es como un bello poema, que cuando al leerlo, ¿cierto?, uno se puede inspirar, uno se puede alegrar. El Salmo 23 te alienta, me levanta el ánimo. Puedo saber que tengo alguien en quien confiar. Bueno, los comentaristas dicen que esto es una metáfora. Una metáfora en la Biblia, hermanos, es la comparación de dos cosas distintas para explicar una verdad espiritual. Dos cosas distintas porque en realidad el Señor, nuestro Dios, no es un pastor de ovejas. Y las personas tampoco son ovejas, literalmente hablando. Pero se hace esta especie de analogía. Se toma en sentido figurado, como que el Señor fuera un pastor. Ahora, esto tiene un significado espiritual, porque si comparamos la labor de un pastor frente a un rebaño, sí podemos decir que el Señor nuestro Dios es un pastor, que es nuestro pastor, porque nos cuida, porque está con nosotros. Entonces, en esta frase, en esta metáfora, cuando dice Jehová es mi pastor, se compara entonces a Dios, nuestro Señor, como un pastor de ovejas, y a su pueblo con su rebaño, con un rebaño de ovejas. Amén. El autor de este salmo, que es David, utiliza su experiencia por haber sido él un cuidador de ovejas. Este era el trabajo que su padre le había encomendado. Era lo que él tenía que hacer desde temprana edad. Pastorear el rebaño. Pastorear en el tiempo antiguo implicaba cuidar, alimentar y guiar el rebaño. Quizás aquí hay muchos hermanos que nunca han visto un rebaño de ovejas, porque la mayoría son de ciudad. Yo tuve el privilegio de ver rebaños de ovejas y cuidar también de las ovejas, también cuando era niño. En otro contexto, en otro quizás, en otro ambiente, pero sí, tuve ese privilegio. Bueno, trataré de explicar un poco esto, para los que nunca han visto un rebaño, para los que nunca han cuidado ovejas, para los que nunca han cumplido este rol de ser como un pastor de ovejas, alguien que cuida, que alimenta y guía un rebaño. Entonces, decíamos que David
tuvo que aprender este oficio desde temprana edad en los campos de su padre. Él cuidaba las ovejas. Las ovejas, hermanos, se dice que son una especie de animales que son bastante indefensos, ¿ya? Y que tienden a extraviarse con facilidad. Son indefensos frente a otros animales que son más salvajes, que son fieras en realidad, y son depredadores. En el lugar donde David tuvo que pastorear, habían de estos animales que se podían acercar a un rebaño y comerse una oveja, tomar una oveja, matarla para comérsela. Entonces, habían pérdidas, las ovejas estaban en peligro. Por lo tanto, se necesitaba un pastor que las cuidara. Amén. Nosotros, hermanos, también podemos tomar esta comparación que se hace de la relación que hay de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo, que es su iglesia. El Señor Jesucristo dijo que Él es el buen pastor. Y nosotros, que somos su iglesia, somos este rebaño de ovejas. Hermanos, nosotros también a veces nos vemos enfrentados a muchas adversidades. Y si no fuera por el Señor, si no fuera porque Él está con nosotros, nosotros nos sentiríamos tan vulnerables y tan indefensos como aquellas ovejas. Porque nosotros somos débiles en nosotros mismos. El Señor es nuestra fortaleza. Si no fuera por Él, estaríamos tan expuestos frente a las adversidades del mundo, del adversario. Porque el mundo para nosotros es algo hostil. El mundo no va con nosotros. Porque nosotros salimos del mundo. Porque ahora nosotros no hablamos el mismo lenguaje que el mundo habla, que las personas que están afuera. Nosotros ya no participamos muchas veces de su actuar, de su hablar, de sus necedades. Porque está el Señor en nosotros, porque está el Espíritu Santo que nos va regulando. Entonces a veces para el mundo nosotros somos personas extrañas, como raras. Y a veces tenemos que vivir incluso los desprecios de las personas que no conocen al Señor. Y enfrentamos luchas, enfrentamos adversidades. Pero tenemos un pastor. Tenemos alguien que dijo, yo soy el buen pastor. Es nuestro amado Señor Jesucristo. El hermano que tenía Evangelio de Juan, capítulo 10, del versículo 11 al 15, por favor. Amén. Gracias, Señor. En este pasaje, el mismo Señor Jesucristo nos explica cómo es el cuidado que Él tiene de nosotros, hermanos, que somos su rebaño. Dice que Él es el buen pastor, Él es el que da la vida por nosotros. El asalariado dice que cuando ve venir el lobo, huye. Y no le importan las ovejas, porque no son suyas. Y viene el lobo, ataca a las ovejas, las dispersa. Pero el Señor Jesucristo no es así, porque Él cuida de las ovejas, Él las protege, Él las cubre. Y el Señor dijo en otra comparación que hace Él cuando habla de
eh, la vid y los pámpanos, sí, la vid y los pámpanos, ¿cierto? No sé si se acuerdan que él dice, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Nada podéis hacer. Entonces, es este relacionamiento que existe, hermanos, entre nosotros, su rebaño, con nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta cercanía, este cuidado, esta protección que nosotros sentimos de Él, esto que solo Él sabe brindar, como el buen pastor. Quisiera también que ahora revisemos la otra cita, que es Juan, capítulo 17, del versículo 6 al 24. No sé quién era, allá, mi hermano. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y ahora han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en mí, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre Amén. justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y ellos han conocido que tú me enviaste, y que les has dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Gracias, hermano. Bueno, creo que aquí se expone, yo diría, el principio de la labor sacerdotal que tiene también nuestro Señor Jesucristo. Él, como el buen pastor de las ovejas, empieza aquí ya a exponer esta labor de interceder por aquellos que habían creído en Él, eran sus discípulos, los que habían estado ya un tiempo con Él. Y Él se refiere con estas palabras que son también maravillosas, hermanos. Partiendo del versículo 6 dice, los que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. En el versículo 11 dice, ruego que sean guardados en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Luego en el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Entonces, podemos ver en estos pasajes, hermanos, el cuidado
que el Señor tiene para con los suyos. Desde el principio, siempre Él cuidó de los suyos. ¿Y quién eran estos? Dice, los que del mundo me diste. Eran personas del mundo, así como nosotros también en un tiempo fuimos del mundo. Pero el Señor nos rescató del mundo y ahora somos del Señor. Ahora somos del rebaño del Señor. Hermanos, cuánto amor desplegado en la vida del Señor Jesucristo, en su calidad de pastor, de sumo sacerdote. Dice, tuyos eran y me los diste. A los que me diste, yo los guardé. Qué bueno es el Señor. Gloria a su nombre. Porque Él nos guarda, hermanos. Porque Él nos cuida. A veces nosotros yo creo que no nos damos ni cuenta. Pero ahí está nuestro buen pastor, cuidándonos, protegiéndonos, librándonos de muchas cosas. Decía que la labor del pastor es cuidar, alimentar y guiar. Hay 3 conceptos aquí. Cuidar, alimentar y guiar. Luego dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Porque ciertamente nosotros tenemos que reconocer que vivimos en un mundo lleno de maldad. Como decía anteriormente, un mundo que es hostil a la fe, un mundo que se opone. Pero el Señor ya rogó por nosotros. El Señor ya intercedió por nosotros para que seamos guardados, hermano. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La gloria que me diste, yo les he dado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Hermanos, en esta intercesión nosotros vemos ya la esperanza que nosotros tenemos de estar con el Señor en la eternidad, porque Él dice, Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Es maravilloso esto, hermanos? De saber que el Señor nos espera en su gloria, porque Él ya oró por nosotros, porque Él ya manifestó este deseo, de que donde Él está, quiere que nosotros también estemos. Esta es la esperanza de la iglesia. Por eso es que nosotros, cuando venimos aquí delante de la mesa, decimos, Señor, esperamos tu venida, esperamos que tú vengas, porque queremos estar contigo en la eternidad y queremos compartir, así como Él lo dijo también, cuando estemos con Él y estemos bebiendo del vino, compartiendo en la mesa con Él, en su gloria, en su eternidad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Esta es la esperanza de la iglesia, de los redimidos del Señor, de estar con Él en la eternidad. Y nuestro Señor es también, lo explica la palabra en otros lados, que Él es el gran sumo sacerdote. Él vive hoy día intercediendo por nosotros, todo el tiempo, de día y de noche. Él dice que es nuestro abogado también, el que nos defiende, el que defiende nuestra causa. Cuando viene el acusador y nos quiere acusar delante de Dios el Padre, ahí está nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, que nos defiende. Este es nuestro buen pastor, Jesús. Volviendo un poco al Salmo 23, hermanos. Al Salmo 23. En los versículos 1 y 6 quiero destacar algunas cosas. Decía que parte el Salmo con esta frase diciendo, Jehová mi pastor, nada me faltará. Eso lo dice en el versículo 1. Nada me faltará. Aquí no se refiere a que no vamos a tener falta de alguna necesidad en lo material. No se refiere a que
nunca nos van a faltar las cosas materiales, porque sí pueden faltar, porque sí podemos pasar por aprietos económicos muchas veces. No se refiere a esto. Cuando dice, nada me faltará, tiene que ver más bien con un bienestar espiritual. Tiene que ver con estar satisfecho por dentro, estar en paz con nuestra conciencia. Nuestro corazón, en nuestro corazón está el gozo del Señor, está su contentamiento dentro de nosotros, la vida de Cristo morando dentro de nosotros. Entonces puedo decir también, nada me faltará, porque Él está en mí. Porque el Señor está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Nada me faltará. A veces todavía los afanes de este mundo nos desvían un poco. Todavía a veces como que está la idea de que si yo tengo más recursos, más bienes aquí en la tierra, podría estar mejor. Podría ser tal vez más feliz. Pero eso no es así. La felicidad está en Él, solo en Cristo. Gloria al Señor. Entonces, vemos que David anhelaba estar bajo el cuidado de su pastor. Con él, estando con él, nada le faltaría. En el versículo 6 dice, y aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Para tener tal confianza, hermanos, tal confianza en David, creo que no solo había fe en él, creo que había un conocimiento profundo acerca de la persona del Señor, acerca de la persona de nuestro Dios, para decir con tal seguridad, Él es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de muertes, no temeré. Creo que había un conocimiento, porque había tenido muchas experiencias cercanas y reales con el Señor. Si nosotros revisamos la historia de David, podemos ver todas estas cosas. Hay un texto que me gustó mucho al revisar esto. Es el que está en 1 Samuel capítulo 17. No sé quién lo iba a tener. Acá. Versículo 33 al 37. Amén. Gracias, Señor. Amén. Con esta seguridad que tenía David, que incluso él todavía era un muchacho, cuando va a hablar con Saúl, el rey de ese momento, él le sugiere que no vaya a enfrentar a Goliat. Pero David tenía tal confianza con el Señor y no podía aceptar. Seguramente había un celo en su corazón. Dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente.
Entonces, dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Gloria al Señor, hermanos. Como decía, había tal confianza en Él, porque conocía al Señor, porque conocía a su Dios, y pudo enfrentar al gigante confiadamente, tranquilamente, y lo venció, porque Dios estaba con él. Y él sabía que Dios estaba con él. Y luego se sabe que hubieron muchas situaciones más, eso está en la Escritura, en la que David fue muchas veces librado por el Señor. Muchas veces él confió en el Señor y el Señor lo libraba. Él mismo tuvo que librar muchas batallas. Conquistó tierras, conquistó pueblos, estableció un reino. Y se le conoce también, cuando ya era rey de Israel, a él se le conoce como el pastor de Israel. No solo era rey, también era un pastor. Porque seguramente llevaba en su corazón esta vocación de servir, de cuidar, de guiar, como el Señor lo había hecho con él. David es conocido como el gran pastor de Israel. La figura del pastor con su vara y cayado representa la protección que Dios ofrece, incluso en los momentos más difíciles, representados como el valle de sombras de muerte. El valle de sombras de muerte se refería a un valle real situado al sur de Jericó, en Israel, que se extendía hasta el Mar Muerto. Es un lugar inhóspito y estrecho, con paredes altas y un camino angosto, lo que hacía peligroso para los rebaños. Los pastores arriesgaban su vida para guiar a sus ovejas en este lugar y debían usar su cayado para rescatar a las que se desviaban o caían, reflejando la protección divina en esta alegoría. Ahora, para nosotros, el valle de sombra de muertes no se refiere a un lugar físico específico, sino que simboliza las pruebas y tribulaciones que todos enfrentamos en la vida. Puede representar momentos de depresión, enfermedad o situaciones adversas. A pesar de la oscuridad y el peligro que puede representar este valle, el Salmo enfatiza que la presencia de Dios brinda consuelo y protección. La confianza en Dios es fundamental para atravesar estos momentos difíciles, ya que Él promete estar con nosotros. Amén. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, David confiaba en Dios porque le conocía. Porque le conocía. Porque había pasado por muchas situaciones, había tenido muchas experiencias reales con el Señor. Entonces, cuando escribe este salmo, lo dice con seguridad. Confiaba en Dios porque le conocía. Pensaba yo, hermanos, que nuestro éxito en la carrera de la fe tiene que ver mucho con esto. En cuánto conocemos al Señor. ¿Cuánto le hemos conocido hasta hoy? ¿Cuántas experiencias cercanas hemos tenido con nuestro Señor? Con nuestro buen pastor. ¿Cuánto es que nosotros confiamos en Él hoy día? Nuestro hermano Luis Fonte compartía en el retiro acerca de la plenitud de la vida cristiana. Él parte diciendo que la vida que necesitamos vivir, esta vida cristiana, en un plano más alto. Porque quizás
Hemos pasado algún tiempo viviendo una vida cristiana, un poco relajada quizás, un poco religiosa, conformándonos con ciertas costumbres, ciertos hábitos que hemos aprendido aquí también, que pasan a ser como ritos. Una vida religiosa. Entonces, hermanos, creo que este salmo nos invita también a conocer al Señor. No se trata solo de alegrarse por un momento cuando lo leemos, porque es un bello poema, como decía anteriormente. No se trata de leerlo en un momento y que nos alegremos un momento y listo. Creo que esto es mucho más que eso. Es aprender a conocer al Señor como Él es, para que nosotros también podamos tener estas experiencias, para que esta palabra, para que este salmo, para que estos versos sean también una realidad de nuestra vida. Mientras caminamos en este mundo, mientras vivimos todavía, muchas veces en medio de dificultades, en medio de pruebas, se trata de conocer más al Señor, con más profundidad. No es solo un conocimiento intelectual. Ese conocimiento intelectual que hemos ido adquiriendo en el tiempo también tiene que ir acompañado de una experiencia, tiene que ir acompañado de una vivencia real. Versículo 2 y 3 del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto de que en lugares de delicados pastos me hará descansar tiene que ver con la obra que el Señor ha hecho en nosotros y la sigue haciendo. Él ha dado paz a nuestras conciencias. Su gozo está en nuestro corazón, para que aún en medio de las adversidades nosotros podamos estar confortados, podamos estar animados, podamos estar en paz. Nuestra alma descansa en el Señor. Entonces esto hará que, aunque las situaciones sean adversas, todas las cosas, dice Pablo, nos ayudan a bien. Todas las cosas. Por lo tanto, es el Señor quien nos suministra de su vida, el alimento espiritual. Estos pastos delicados son su mismo carácter, su misma presencia que vive Él ahora dentro de mí, que está dentro de nosotros, el Señor Jesús. Él dijo que era el pan de vida también. Él dijo que cuando comemos de Él nunca más tenemos hambre. Y cuando bebemos de Él nunca más tendremos sed, porque Él nos ha saciado. Junto a aguas de reposo. Es esa agua que fluía en medio de las rocas, de los cerros, en esos lugares. Esa agua que fluía silenciosamente, por eso dice agua junto a aguas de reposo. Pero era el agua pura, limpia, fresca, que necesitaban las ovejas, el rebaño. Y el pastor llevaba las ovejas a ese lugar, no a un agua estancada, no a un agua contaminada, ni a un agua salada de mar, sino era esa agua fresca que nosotros aquí en nuestro país le llamamos vertientes. Esa agua que surge del cerro, ¿no es cierto? Fresca, cristalina, dulce. Esa es el agua, hermanos. Es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando tenemos comunión con el Señor,
su espíritu nos sacia, su espíritu quita nuestra sed, su presencia, la comunión con Él, su palabra, su voz. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma, es confortar, también es restaurar. Restaurar. Cuando alguien ha caído, cuando alguna oveja se precipitaba y el pastor la tiene que tomar con su cayado y volverla al camino del rebaño. David también tuvo que ser restaurado cuando cayó, cuando pecó, porque él era igual que nosotros, sujeto a la misma naturaleza que nosotros tenemos, porque él era un hombre y cayó y tuvo que ser restaurado. Pero él también ahí experimentó la misericordia del Señor, la fidelidad del Señor, su amor para poder restaurarlo y volverlo al camino. Y por eso David escribe en muchos salmos: escribe en muchas partes, se puede ver cuando él habla de la misericordia. Que el Señor es un Dios piadoso. Restaurador, fiel, amoroso, grande en misericordia. Gloria a su nombre. La última cita, hermanos, en Juan, capítulo 10, por favor, versículo 27 y 29. 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Entonces, dice, oyen mi voz, dice, y yo las conozco, y me siguen. A veces, en medio del ruido mundanal, porque hay mucho ruido a veces, que podrían tapar nuestros oídos espirituales. No me refiero al ruido físico. Los ruidos son las cosas que uno oye y que de alguna manera afectan a nuestra vida. Ya sea la música del mundo, la moda del mundo, las creencias del mundo, la incredulidad del mundo. Todo aquello que se opone a la fe. Estas cosas también hacen ruido en nuestro entorno y podrían también obstaculizar y tapar nuestros oídos espirituales. Porque el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Esto es normal, que nosotros oigamos la voz del Señor. Es normal, hermanos. No es algo extraño, porque ahora somos de Él, porque le pertenecemos. Dice, yo las conozco y me siguen. Entonces tenemos que rogarle muchas veces quizás que el Señor afine nuestros oídos espirituales. Que si están un poquito obstruidos,
pedirle al Señor ayuda para que nuestros oídos también sean destapados y afinados para poder oír la voz del Señor. Y esto es tener una comunión más íntima con Él, para conocerle más. Hablaban delante de 3 conceptos acerca de la labor del pastor: cuidar, alimentar y guiar. Sobre el cuidado, yo creo que no es difícil entenderlo, que nosotros necesitamos del cuidado del Señor y muchas veces se lo hemos pedido en nuestras oraciones, que Él nos cuide. Alimentarse también, cuando sentimos hambre de Él, cuando estamos necesitados de Él, acudimos al Señor y el Señor inmediatamente está ahí para suministrarnos vida. Pero el tercer concepto pienso que es un poco más difícil. Cuando dice guiar, es que nosotros tenemos que ser guiados por el Señor. Tenemos que estar donde Él quiere que estemos, a donde Él va. Yo creo que eso cuesta un poquito más. Porque somos a veces como esas ovejas porfiaditas también, que se apartan del rebaño, que se pierden, que se extravían, que se salen del camino. Y el pastor tenía que ir con su vara, con su cayado, y volverlas al camino, volver a traerlas. Y a veces quizás aplicar también un pequeño correctivo, para eso era la vara. A veces nos tienen que pasar estas cosas también. Y el Señor nos tiene que corregir porque somos duros de servicio. También muchas veces nos comportamos como esas ovejas un poco porfiaditas. Pero esta es la labor del pastor: guiarnos, conducirnos, llevarnos y que nosotros le sigamos. Entonces, hermanos, el Salmo 23 nos invita a conocerle más profundamente. No es solo un bello poema. Tenemos que procurar que lo que aquí se expresa en este Salmo sea una experiencia vivida, real en nosotros. Finalmente termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice David, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta era la confianza del rey. Esta era la confianza de David. Dice: en la casa del Señor moraré por largos días. Nosotros también, hermanos, estamos en la casa del Señor, ya estamos en la iglesia. Queremos estar siempre en la iglesia, queremos estar siempre con el Señor, no solo para disfrutar de sus beneficios y bendiciones, sino también para servirle, para ser siervos en su casa, tal vez para pastorear a otros, para ser útiles también en las manos del Señor. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga.